Además de estudiar y comprender los fenómenos asociados a movimientos y fuerzas, es importante relacionarlos también con los conceptos de energía y trabajo. A continuación, definiremos lo que es la energía mecánica y su clasificación en energía cinética y potencial para poder asociarlo entonces al teorema de la conservación de la energía, todo ello aplicado a lo que consideramos como sistemas conservativos. Cuando hablamos de un sistema de este tipo, es aquel que debe de cumplir algunas características. La primera de ellas es que podemos considerarlo como un sistema aislado, es decir, en el cual no existan fuerzas externas y en el caso de que si las haya, pues no deben de realizar trabajos sobre él mismo. Matemáticamente esto se expresa mediante la ecuación siguiente, donde la sumatoria de las fuerzas externas debe ser estrictamente igual a 0. Y la segunda condición que deben de cumplir este tipo de sistemas es que las partículas que se encuentren en su interior o que lo conforme puedan ejercer fuerzas una sobre otra. Y estas fuerzas van a ser denominadas como fuerzas internas conservativas. A continuación observemos dos sistemas. En el primero de ellos tenemos una caja que es levantada verticalmente una altura h y en el segundo caso tenemos la misma situación, una caja a la misma altura, pero que ahora fue levantada mediante el uso de un plano inclinado. Podemos recordar de las sesiones previas que para poder realizar cualquiera de estas dos situaciones debemos de calcular o de estimar previamente la magnitud de la fuerza que debe ser vencida o al menos comprobada para poder levantar dicho objeto. En este caso, al ser levantado mediante una cuerda, ésta ejercerá una tensión cuya magnitud debe ser al menos igual a la masa por la gravedad o bien conocida como el peso del objeto. Si esto no ocurre, entonces el objeto no puede ser desplazado verticalmente. Ahora en el caso del plano inclinado, recordemos que la fuerza que debe de compensarse, pues tendrá que ser solamente la componente horizontal del peso respecto al objeto que tengamos inicialmente. Y en este caso lo podemos calcular como la masa por la gravedad por el seno del ángulo de inclinación del plano. Y entonces podemos definir de esta forma, de manera conceptual, lo que es el trabajo mecánico. Para poder estimar el trabajo en su forma más simple, se debe de multiplicar únicamente la fuerza por la distancia que recorrió el objeto. Y en el primer caso observemos que el trabajo representado por la letra W tendrá que ser igual a la tensión ejercida por la cuerda multiplicada por la altura desplazada. Recordemos entonces que esta tensión tiene una magnitud de masa por gravedad y entonces basta multiplicarlo por la altura. Y este es el trabajo que tendría que ejercer la fuerza externa para poder elevar este objeto a una altura h. En el siguiente caso, respecto al plano inclinado, ahora la fuerza que debemos de compensar es esta componente horizontal del peso multiplicado por la distancia recorrida, que en este caso es la hipotenusa del plano inclinado. Pero observemos también que desde el punto de vista geométrico, el seno del ángulo por L o por la longitud del plano, pues corresponde también a la altura de dicho triángulo. Esto quiere decir entonces que si comparamos ambos resultados, podemos observar que el valor numérico es exactamente el mismo, por lo cual podemos concluir que para levantar una altura h no nos interesa exactamente conocer cuál fue el mecanismo empleado, ya que el resultado es exactamente el mismo si lo levantamos verticalmente o con el apoyo de un plano inclinado. Esto quiere decir entonces que para estimar el trabajo únicamente nos deberá importar el punto inicial y el punto final y que este valor va a ser independiente de la trayectoria que se siga para poder desplazar el objeto desde el punto inicial hasta el punto final y que va a ser exactamente igual además si empleamos la trayectoria más corta o cualquier otra.
Pero para que esto sea viable o pueda ser verídico, debe de cumplirse la primera condición importante, que es que la velocidad sea constante a lo largo de todo el desplazamiento, ya que si esto ocurre al estimar su derivada respecto del tiempo, pues entonces tendremos la derivada de una constante que será igual a cero. Y esto implica entonces, recordemos de sesiones previas, que es la definición de la aceleración también del objeto. Entonces, si el objeto se desplaza desde el punto A hasta el punto B con velocidad constante, es decir, sin aceleración, entonces se puede estimar el valor del trabajo fijándonos únicamente en el punto inicial y el punto final, y de forma totalmente independiente de la trayectoria y cuyo resultado sea exactamente el mismo. Ahora bien, recordemos que desde algo más formal, tanto la fuerza como el desplazamiento son magnitudes de tipo vectorial, por lo cual es de suma importancia conocer tanto la magnitud como la dirección de cada uno de ellos. Pero si ocurre que tanto la fuerza externa como el desplazamiento tienen característica de ser paralelos entre ellos, pues entonces la expresión general del producto punto para calcular el trabajo que dijimos que era de fuerza por desplazamiento, o también representado con la letra S, y recordemos que el producto punto se calcula con el producto de las magnitudes por el coseno del ángulo, se podrá reducir entonces simplemente al producto de la fuerza por la distancia recorrida por el objeto, ya que el coseno de ángulo 0 pues nos tiene que dar un valor igual a 1. Y entonces esta es la expresión más simple con la que nosotros podemos estimar el trabajo, y tomando en cuenta que tanto el desplazamiento como la fuerza externa estén aplicadas en la misma dirección. Con esta idea en mente, entonces podemos mencionar dos de los teoremas más importantes que nos relacionan el trabajo con la energía. El primero de ellos es el que nos relaciona el trabajo, pero con la energía cinética. Recordemos que este tipo de energía es la que está asociada al movimiento del objeto, que es de tipo escalar y que además debe ser siempre positiva, y que matemáticamente se puede calcular mediante la expresión donde multiplicamos la masa por la velocidad al cuadrado y la dividimos entre 2. Con esta expresión podemos calcular numéricamente el valor de la energía cinética de un sistema. Y si conocemos tanto la energía cinética inicial como la energía cinética final, pues podemos estimar el trabajo mediante la siguiente expresión. En palabras, el enunciado que nos define este teorema es el que dice que el trabajo neto realizado por las fuerzas que actúan sobre un cuerpo debe de ser igual al cambio de la energía cinética, lo cual expresado matemáticamente se ve en la siguiente expresión del recuadro rojo. Aquí es importante mencionar que tanto E mayúscula subíndice C como la letra K, ambas son empleadas para asociarlas a la energía cinética, es simplemente cuestión de nomenclatura, y entonces el trabajo neto realizado será igual al cambio en la energía cinética del sistema, o bien la resta de la energía cinética final menos la energía cinética inicial que tenga el sistema bajo estudio. Con esta idea en mente, entonces podemos asociar también el trabajo al siguiente tipo de energía, que ahora es conocida como la energía potencial. Este tipo de energía es completamente una función de la posición y que además va a ser característica del sistema que se esté estudiando. Y entonces, si ahora conocemos la energía potencial inicial, la energía potencial final, el trabajo lo podremos estimar simplemente como la diferencia entre ambos valores. Pero ahora observemos que esta diferencia o este cambio en la energía potencial tendrá que ser igual al negativo del trabajo total neto realizado por el objeto. Ahora la energía potencial también puede ser representada mediante la letra U, y en general simplemente se calcula multiplicando la masa del objeto por la gravedad por la altura a la cual se encuentre. Y estos son los dos primeros teoremas que relacionan el concepto de energía con el de trabajo.
En ambos casos hablamos de energía mecánica y de trabajo mecánico, y la energía potencial y cinética son aquellas que se asocian una a la posición y la otra al movimiento o al desplazamiento del objeto. Ahora, finalmente, como conclusión, podemos decir que podemos obtener el teorema de la conservación de la energía a partir de una imagen o de un mecanismo bastante común, como lo es el sistema de un bloque unido a un resorte. Si consideramos que nuestro sistema es aislado, que entonces existen fuerzas internas conservativas, podemos entonces estudiar cómo es el mecanismo de generación de este teorema a partir de un fenómeno físico. En esta primera imagen podemos observar que el objeto se encuentra en una posición de x igual a 0, es decir, su posición de equilibrio o de reposo, y donde no existen fuerzas externas sobre nuestro sistema. Si ahora la fuerza externa se aplica sobre este ganchillo, entonces podemos esperar que se realice un desplazamiento respecto de esta posición inicial. Y eso implicará entonces que el resorte, debido a su constitución de restablecimiento, pues ejerce ahora una fuerza en sentido contrario y como respuesta a la tercera ley de Newton. Si esto ocurre, nosotros sabemos que por parte de experiencia cotidiana o empírica, que lo más probable es que el objeto comience a oscilar alrededor de esta posición de x igual a 0 y entonces empiece a realizar desplazamientos de tipo oscilatorio. Si no existiera fuerza de fricción entre la superficie y la caja, pues entonces el movimiento tendrá que ser prácticamente permanente, ya que no hay nada que lo detenga. En el caso de que si lo hubiera, pues entonces sabemos que la amplitud del desplazamiento tendrá que ser menor hasta que el objeto se encuentre nuevamente en reposo. Pero si fuera ese caso, estaría fuera de las condiciones que ya mencionamos aquí de un sistema aislado. Entonces, bajo esta consideración y suponiendo que no hay fuerzas de fricción, podemos decir que la energía cinética va a comenzar a incrementarse conforme aparezcan los desplazamientos y entonces ejercerá cierto trabajo sobre el sistema. Por otro lado, recordemos que la energía potencial ahora está asociada con el desplazamiento del objeto y entonces se esperaría que el cambio en la energía potencial pues disminuyera y como consecuencia esto fuera igual al negativo del trabajo, como vimos en las secciones anteriores. Ahora bien, debemos observar entonces que si es un sistema conservativo, pues entonces el aumento de la energía cinética tendrá que ser exactamente igual ahora a la reducción, pero de la energía potencial. Con estas dos expresiones podemos entonces igualar y encontrar que entonces ahora los cambios en la energía cinética más el cambio en la energía potencial es igual a 0. Si esto ocurre, entonces la energía se tendrá que conservar a lo largo de todo el desplazamiento. Y entonces podemos concluir en las siguientes expresiones para este teorema de la conservación de la energía. Si el cambio de la energía cinética total más la energía potencial total es igual a 0, y sabiendo que la energía mecánica total de un sistema es la suma de ambos tipos de energía, es decir, cinética y potencial, pues entonces esto es equivalente a decir que el cambio en la energía total también es igual a 0. Y esto implica, en otras palabras, pues que la energía que se obtenía al inicio es la misma energía que aparece al final del estudio de este movimiento. Como conclusión, este teorema nos dice que la energía mecánica total permanecerá constante en un sistema aislado y en el cual solamente intervengan fuerzas de tipo conservativo.